8-10 minutos. 8-10 minutos. ADN. Ya avanzamos en este ADN hoy, lo contábamos más temprano, a las 11 de esta mañana va a partir la audiencia de formalización de los imputados tras los allanamientos vinculados a la organización criminal Piratas de Aragua. Al menos uno de ellos, según ha entregado la información la autoridad, estaría directamente vinculado con el crimen del teniente en retiro venezolano Ronald Ojeda. Una audiencia que ha generado alta expectativa por los detalles que se puedan entregar en relación a la tesis que ha sostenido la propia Fiscalía en este tema, de que se trata de un crimen con móvil político y que ha apuntado directamente, lo hizo aquí el fiscal Héctor Barros, al gobierno de Venezuela. Queremos conversar sobre lo que está pasando con este país, la posibilidad de que si esto se comprueba, Chile termine en la Corte Penal Internacional con Francisco Cox. Él es socio de Balmaceda, Cox y Piña, abogados, y desde el 2019 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo convocó como experto precisamente para participar en una misión especial de investigación sobre Venezuela. Abogado, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias Francisco. Bueno, como decía Paula, usted ha sido convocado junto con otras personas en esta misión internacional independiente para determinar los hechos que han estado ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes ya han emitido un par de informes y siguen trabajando al respecto, pero quiero en ese sentido partir preguntando a propósito de esa investigación si, tal como lo afirmó la semana pasada Nicolás Maduro, el Tren de Aragua es un constructo para dañar al actual régimen. ¿Es obra de la imaginación de alguien el Tren de Aragua? No, bueno, creo que esa declaración es un poco temeraria, por decirlo menos. Creo que hay antecedentes no solo en Chile, sino que en Perú, en Colombia, también en Estados Unidos incluso, de que el Tren de Aragua existe, que hay una estructura, que este sujeto, el Niño Guerrero, es uno de sus líderes, que llamativamente cuando allanan la cárcel del Tocorón, donde debiera estar, ya no estaba adentro. Por lo tanto, parece que sí existe la organización criminal, no solo a nivel de Venezuela, sino que a nivel mundial. Ahora, esa organización criminal, lo conversábamos el viernes pasado con Juan Guaidó, el líder o uno de los líderes de la oposición venezolana, y él acá nos afirmaba que el Tren de Aragua es prácticamente una creación del régimen de Maduro. No, yo creo que eso no es tan claro. Lo que sí hay antecedentes en distintas fuentes es que tienen alguna vinculación, que tienen vinculación a través de fundaciones, donde se les da apoyo económico, que en algún momento se vinculó a un ex gobernador de Aragua con la organización, pero decir que es un constructo, bueno, creo que a los políticos a veces les gusta el soundbite más que los hechos. Entonces me parece que hay que ser serio, y en realidad es una organización criminal que surge algunos dicen desde los sindicatos de trenes, otros dicen que desde la propia cárcel del Tocorón, pero que sea una creación. No, en nuestra experiencia, por lo menos, lo que nosotros hemos documentado sobre violación de derechos humanos, lo que hemos visto es que hay a veces participación de colectivos, que es otra institución popular, es así creada por el gobierno, que cumplía una función de ayuda comunitaria, que después algunas mutan a ser parte de los agentes de inteligencia. Hay un personaje muy destacado que se llama Miguelito, que ha pasado de las fuerzas especiales, después en la policía, y va y viene a los colectivos. Los colectivos nosotros hemos visto, también se vio en hechos recientes después de la elección del 28 de julio, que participaban civiles en la represión y en disparos contra la gente que estaba protestando. Pero me parece que es mejor diferenciar las cosas y ser serio al momento de emitir opinión. Ya, Francisco, no es un constructo, evidentemente, pero tampoco es una creación del gobierno venezolano, según estamos escuchando, como apunta, por ejemplo, Juan Guaidó. En ese camino que queda entre medio, ¿cuál es la posibilidad, según lo que ustedes han recopilado en materia de violación a los derechos humanos, de las vinculaciones de estos colectivos con el régimen de Maduro, de que ese gobierno esté detrás de un crimen encargado y cometido en territorio de otro país, que podría ser el escenario del homicidio y secuestro de Ronald Ojeda, según la tesis que ahora tiene que sustentar en sede judicial la Fiscalía? Miren, lo que nosotros hemos documentado en el pasado, hemos visto ejemplos, pero mucho más en la frontera, o sea, de detención y secuestro de personas que están en la frontera de Colombia, donde se utiliza, por ejemplo, al ELN para
traerlos al territorio venezolano y entregárselos a la Fuerza de Seguridad de la República Bolivariana de Venezuela, y donde después aparecen detenidos efectivamente en Venezuela. Uno de estos ejemplos es justamente el señor Heredia, que estaba supuestamente con Ojeda. Este nivel de penetración a un país y secuestrar y asesinar a una persona, nosotros no lo habíamos documentado. Nosotros en nuestro informe, y les explico a ustedes y también a la gente que escucha, que nuestro estándar no es el estándar de más allá de toda duda razonable como un tribunal. Nosotros no somos un tribunal, no, claro, sino que son motivos razonables para creer, o sea, un estándar más bajo, donde nosotros recopilamos antecedentes, donde tenemos fuentes, donde usamos muchas veces gente que trabaja dentro del gobierno y que se ha salido, o incluso algunos que nos pasan información todavía desde dentro. Pero lo que le quería decir es que efectivamente algo de esa magnitud nosotros no habíamos visto. Nosotros en nuestro informe del año pasado dimos cuenta de la investigación de la Fiscalía en Chile y de los antecedentes. A mí me merece el mayor respeto la unidad que dirige el fiscal Barro. Me parece que es un fiscal muy serio, que no es alguien que le guste andar dando declaraciones en la prensa, sino que hace su trabajo, y me parece que si es que él, con su equipo y los profesionales que han sido, han llegado a esta etapa, insisto, esto todavía no es una condena, estamos recién en una etapa recién preliminar, que tiene antecedentes sobre eso, me parece que amerita una investigación seria de parte de, bueno, no solo de Chile, quizá alguien me va a decir que soy ingenuo, pero también de Venezuela, para que sean los tribunales también de Venezuela los que indaguen por esta vía. Ya, ahora el paso siguiente es, una vez hecha una vez expuesta públicamente esta hipótesis, que antes hablaba del móvil político, pero por primera vez lo hace acá en ADN, el fiscal Barros apunta al gobierno de Venezuela. Sí. Y a propósito de eso, la ministra Toá ha dicho que Chile evidentemente tiene cosas por hacer si eso se llega a comprobar, y apunta como lo más lógico, que es la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es el estándar de la prueba que tiene que presentar un ministerio público en la lógica de apuntar a un gobierno, insisto, cometiendo un crimen por encargo en el territorio de otro país, para después llegar Chile a la Corte Penal Internacional si esto se comprueba? Bueno, Chile lamentablemente tiene experiencia con asesinatos orquestados desde el Estado en otros países, hablando de Letelier, el intento durante la dictadura, ¿no es cierto? Sí, claro. El propio asesinato del general Prats. Entonces, lamentablemente tenemos experiencia. En mi opinión, no necesariamente que haya existido un crimen internacional significa que tenga que ir a la Corte Penal Internacional. Y aquí esto es bien importante, porque la Corte Penal Internacional juzga personas, no juzga estados. Yeah. ¿Okay? Y el estándar que es generalmente cuando se gatilla una investigación de la Corte Penal Internacional es cuando un estado no puede o no quiere investigar determinados delitos. Aquí lo que estamos viendo es más bien que el Estado chileno está investigando, está llegando a conclusiones, y uno podría pensar, nuevamente, quizá alguien podría decir qué ingenuo este señor, que una primera etapa, si es que como ese testimonio que se ha dado a conocer en la prensa de que apuntaría a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello en el último tiempo ha agarrado mucho poder al interior de Venezuela. Se ve que está dirigiendo las fuerzas que reprimen a la gente, que detienen, que están torturando. Se podría pedir una extradición. Y alguien podrá decir, bueno, eso es ingenuo. Justamente lo que uno podría también argumentar, Chile podría derivar la situación a la Corte Penal Internacional y decir, mire, yo tengo la voluntad de investigar, no puedo investigar porque no me extraditan al señor Diosdado Cabello o aquí. Sí, tenemos un pequeño problema ahí en la comunicación. Estamos conversando con Francisco Cox. Él es abogado, especialista él es abogado penalista, especialista en Derecho Internacional, y ya decíamos, es uno de los 3 miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos Ocurridos en Venezuela, en un encargo especial que ha hecho Naciones Unidas a través de su Consejo de Derechos Humanos. Esta misión ha entregado ya una serie de informes respecto de los hechos ocurridos en Venezuela desde el año 2019, y con especial énfasis
metástasis, especialmente en el último año, a partir del periodo electoral y el desconocimiento por parte del régimen de Maduro de los resultados y de la entrega de las actas. Perdimos por un momento la comunicación, Francisco, a ver si ahora la podemos retomar respecto de lo que pueda o no hacer Chile ante la Corte Penal Internacional. O sea, lo que digo es que en el fondo Chile podría derivar la situación una vez verificado que Venezuela no tiene la voluntad de investigar este delito y a las personas que lo cometieron. Pero lo que es importante es que la Corte Penal Internacional juzga a personas, no a estados. Entonces, uno tiene que tener la evidencia suficiente para decir que esta persona fue la que tomó la decisión, que tenía la capacidad de actuar a través de otras personas y por lo tanto cometer el delito. Y eso es un poco el estándar que se debiese tener no para derivar basta que un Estado lo haga, pero para investigar y eventualmente juzgar y sancionar, esos son los pasos que seguirían. Y si no es la Corte Penal Internacional, Francisco, en relación al Estado, no a la persona de Diosdado Cabello, por ejemplo, la ministra hablaba de pasos obvios, porque claro, parece evidente que de comprobarse una situación como esta, ningún gobierno ni ningún Estado puede quedarse sin hacer nada, digamos, ¿no? Pero ¿cuáles son las otras opciones que tendría Chile de comprobarse la tesis de la Fiscalía de que el gobierno venezolano está detrás de esto? Hasta acá lo que hay es que uno de los testigos apunta a Diosdado Cabello. No conocemos más que eso, digamos. Exacto. Mira, es lo que podría hacer Chile, son todos los caminos diplomáticos, o sea, una protesta, romper relaciones que, bueno, ellos ya... Claro, en una situación en que virtualmente las relaciones están cortadas con Venezuela. Exacto. Entonces, generalmente, o sea, ir a distintos foros como el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para exponer esta situación. Lamentablemente, como ustedes saben, el derecho internacional no tiene una policía, tiene la Corte Penal Internacional, pero no tiene una policía para como poder tomar acciones sancionatorias. Entonces, lo que se hace son las medidas diplomáticas tradicionales de manifestar su malestar, protesta. Como digo, ya están rotas las relaciones por parte de Venezuela. Ya, pero en el fondo, Francisco, perdón, es un saludo a la bandera, nos quedamos con el simple reclamo, porque recordemos, entre otras cosas, ¿no? El régimen de Maduro terminó expulsando a los representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que estuvieron hasta hace un tiempo trabajando en Venezuela. O sea, ellos han no solo negado todos los cargos y numerosos cargos que hay en su contra por delitos incluso de lesa humanidad, sino que también han terminado sacando del territorio venezolano a organismos internacionales. Entonces, ¿no es este un saludo a la bandera el que podría hacer Chile al final? Yo creo que no, o sea, no es un saludo a la bandera en la medida que uno va documentando y va dejando registro, y más encima un Estado como Chile, que tiene la capacidad investigativa de dejar muy bien documentado y probado una determinada situación, creo que sí cumple una función. Justamente la historia nos muestra que a veces la justicia tarda, pero llega. Y nosotros como chilenos lo sabemos. Sí. Entonces, me parece que todas estas acciones que a veces parecen como media inútiles, van sumando y cada uno cumple su rol y cada uno cumple su función. Este tipo de acciones yo creo que también contribuye. No se olvide que hay una investigación abierta en contra de Venezuela en la Corte Penal Internacional ya. Entonces, estos antecedentes son antecedentes que obviamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene en cuenta. O sea, Chile podría remitir los antecedentes que tiene a la Fiscalía para que le contribuya a determinar cómo es la cadena de mando dentro de Venezuela. Y en ese sentido, perdón, Francisco, usted criticó ante la Corte Penal Internacional hace algunos años. Sí. Chile lo que debiera hacer es sumarse a las causas que hay en contra de algunas personas venezolanas en la Corte, o abrir una nueva causa. A mí me parece que dado que la situación que está abierta, la investigación que está abierta en Venezuela es amplia, Chile podría acompañar antecedentes concretos. Muchas veces los estados lo que hacen es simplemente remitir el caso. Mi experiencia cuando litigué en el caso de Ongwen por el tema de Uganda, los elementos que el Estado de Uganda le pasó a la Corte Penal Internacional fueron sumamente útiles para obtener la condena de este comandante. Entonces, si es que Chile tiene una investigación rigurosa, fuerte, remitir esos antecedentes a la Corte Penal Internacional para que la Corte Penal Internacional lo utilice en su propia investigación. Y como digo, a lo mejor Chile en su investigación
tiene antecedentes de este señor Diosdado Cabello. Hay otros elementos, no sé, nuestros informes también han puesto a Diosdado Cabello en el centro de la toma de decisiones de torturar, detener arbitrariamente gente. Y por lo tanto, todo eso yo creo que suma y permite a la Fiscalía hacerse la idea de cómo funciona la toma de decisiones al interior de Venezuela para reprimir y para violar derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad. Eso son todos elementos que le sirven a la Fiscalía y por lo tanto, eventualmente, ¿no es cierto?, que despache una orden de arresto, que pida y se pueda llevar a juicio. Nuevamente, la gente va a decir, oiga, pero no le van a entregar a algo. Es cierto, o sea, esto ha pasado antes en la Corte Penal Internacional y cuando al-Bashir fue a Sudáfrica, Sudáfrica no decidió detenerlo y enviarlo a la Corte Penal Internacional. Pero, como digo, son los pasos que uno puede hacer respetando el Estado de Derecho internacional. Ya, y según los informes de la misión que usted integra, comandado o mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hemos hablado de partes de esas investigaciones. ¿Qué revela de Diosdado Cabello? Ya decíamos que ustedes no han dado cuenta de una situación parecida a la que la Fiscalía está describiendo, de que un Estado habría cometido un crimen por encargo en el territorio de otro país. Pero ¿quién es Diosdado Cabello según lo que ustedes han recopilado, Francisco Cox? En esta lógica que usted nos mencionaba de cuál es su rol, por ejemplo, en la toma de decisiones, en torturas, en secuestros. O sea, Diosdado Cabello es una persona que tiene control sobre, y cada vez más, por lo que se está viendo, sobre las fuerzas de seguridad, sobre el SEBIN, que es la inteligencia civil, y el DGCIM, un poco menos, pero también participa, que es la militar. Entonces, en esa estructura, él está. Y él toma decisiones, y él decide y tiene, control efectivo sobre esa fuerza, aun cuando a veces no tiene cargo oficial dentro de esa estructura. Pero el estándar de la Corte Penal Internacional es justamente ver el control efectivo en los hechos, puede ser de derecho o de hecho. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos documentado, insisto, nosotros con nuestro estándar, que no es más allá de todo racional, no, claro, son motivos razonables para creer un estándar más bajo. Sí hemos visto que cumple un rol y que hay una cadena de mando, entre comillas, no a veces, insisto, no a veces de derecho, pero sí de hecho, donde se toman decisiones, se bajan y se ejecutan. Puede decir a quiénes detener. Él tiene muchas veces en su programa que se llama En el Mazo Dando, iba dando, algunos decían órdenes incluso al Poder Judicial de cómo se tenían que fallar determinados casos, dando instrucciones directas también a veces. Por lo tanto, es una persona crítica dentro de la toma de decisiones para detener arbitrariamente gente que termina siendo torturada también, y que lo saben. Muy bien, pues Francisco Cox, ya decíamos, abogado penalista, miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Gracias una vez más por estos minutos en Radio ADN. No, gracias por la invitación. Chao, Francisco, buen día. Buen día.